Antes que nada me gustaría mostrar mis capas anteriores en donde se ve el esqueleto y ligeramente los músculos y silueta general de mi personaje antes de entrar a detalles. Nótese que para cada elemento utilizo un color distinto y esto es tanto para usarse como guía y no enredar una línea con la otra y poder bocetear más fácil, y también a la hora de entintar se me facilita mucho más al ver claramente qué es cada cosa. No tienes por qué entintar con negro, pero yo lo hago para poder tener una clara distinción entre mi boceto y entintado. Ya después, si quiero, cambio el color de mi línea. Usualmente giro mi dibujo horizontalmente para asegurarme que las cosas no se vean deformes. Esto también se puede checar cuando boceteas a mano con la ayuda de un espejo. Una vez que termine, apago mi folder donde adjunté todos mis bocetos para poder preparar el entintado para colorear. Aunque mi ilustración en este caso sea en blanco y negro, esto también aplica para color. Primero crearé una nueva capa debajo de mi línea de arte y seleccionaré cualquier otro color contrastante con la línea de arte. Después hago el relleno sólido en esa capa. En el caso de Paint Tool SAI, puedo hacer que una de mis capas sea el origen de selección mientras que trabajo en mi capa de relleno. En el caso de Photoshop, tienes que trabajar en la misma capa para poder seleccionar algo en particular. Una vez que hayas seleccionado tus áreas, dale clic al botón de suprimir en el caso de SAI. En Photoshop, dirígete a Selección, Modificar selección, Expandir, y depende del caso de qué tan gruesa sea tu línea, le pones 1 o 2 píxeles y le das clic en aceptar. Después de eso le das clic en suprimir. El siguiente paso es separar mi pelo, ojos, vestido, etcétera en diferentes capas para poder trabajar ya sea en colores o valores en mi caso. Puedes adjuntar tus capas a tu primera capa o bien no adjuntarlas y utilizar la capa base para eliminar pintadas fuera de la línea.
Antes del siguiente paso, quiero ajustar un poco mis colores para tener algo más interesante. Voy a crear una capa nueva encima o debajo de mi línea de arte para comenzar el cross-hatching, que por el momento se me olvidó cómo se dice en español. Puedes hacerlo esto a mano, o sea con pulso, o con alguna herramienta dependiendo del software que uses. Y ahora me cambio a Photoshop para la postproducción. Aquí nada más estoy agregando uno que otro detalle y ajustándolo al contorno de la superficie de mis objetos. Lo primero que quiero hacer es hacer una copia con todas mis capas combinadas. Usaré unos cuantos filtros para darle ese efecto texturizado a mis imágenes. Lo primero que haré es irme a Filtro, Ruido y agregar ruido. Después me voy a Filtro, Ruido, Polvo y Rasguños, o algo llamado así porque yo lo tengo en inglés como Dust y Scratches. Por último, para mis filtros me voy a Filtro, Estilizar, Pintura en óleo y checa muy bien la configuración que tengo para que puedas imitar la misma textura que uso yo. Ya después tú puedes jugar con la configuración para crear el efecto deseado. Reduciré la opacidad de la capa que acabo de editar para que no se vea tan fuerte la textura. Agrego unos cuantos detalles más. Por último, hago una edición de color yéndome a la opción de balance de color en los efectos y ajusto mis colores de acuerdo a mi gusto. Si quieres darle extra color en los efectos, ve a color selectivo y juega con la configuración. En mi caso seleccioné los negros para poder aclarar los tonos y darle un poco de tinte. Ojalá les haya gustado este mini tutorial, no olviden suscribirse a este canal y si les gustaría algún tipo de video en particular, dejen su comentario en la sección de abajo. Muchas gracias y nos vemos pronto.